Imagina un lugar perfecto, un paraíso terrenal mencionado en textos sagrados, conocido como el Jardín del Edén. ¿Dónde se encuentra este mítico jardín? Bienvenidos a Palabra de Vida, el canal donde exploramos los misterios más profundos de la historia y la teología. En el episodio de hoy, analizaremos uno de los enigmas más fascinantes, la ubicación del Jardín del Edén. Este lugar ha sido objeto de debates y teorías durante siglos, no solo por su mención en la Biblia, sino también por su significado cultural y espiritual a lo largo de la historia. Acompáñanos en este viaje para descubrir las pistas, las historias y las posibles ubicaciones de este paraíso perdido. El Jardín del Edén, según la Biblia, es un lugar de belleza y perfección incomparables, descrito en el libro del Génesis. Es aquí donde Dios creó el primer entorno para la humanidad, un paraíso terrenal diseñado para Adán y Eva, los primeros humanos. En el relato bíblico, se describe el Edén como un sitio lleno de árboles exuberantes y variados. Entre estos, destacan especialmente dos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida simboliza inmortalidad y perdurabilidad, un árbol que supuestamente concedía vida eterna a quien comiera de sus frutos. En contraposición, el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entendiendo las implicaciones de los actos humanos. Además de estos árboles, 4 ríos tenían su fuente en el Edén, regando y fertilizando la tierra. Estos ríos son el Pishón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Aunque su localización exacta ha sido objeto de debate, estos ríos han sido centrales para muchas teorías sobre la ubicación real del Edén. El jardín no solo estaba lleno de vegetación, sino también de una vasta fauna. Los animales convivían en completa armonía con los humanos, en un reflejo de paz y equilibrio natural. Este jardín fue concebido como un lugar de plenitud y serenidad, donde la humanidad podía vivir en cercanía y comunión directa con Dios. Más allá de su descripción física, el Edén es rico en simbolismo. Representa un estado primigenio de inocencia y pureza, una existencia sin pecado ni maldad. Es, en muchas interpretaciones teológicas, un emblema del ideal divino para la humanidad, un equilibrio perfecto entre lo humano y lo divino. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, proporciona una visión concreta de cómo era este jardín. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas palabras no son solo una narración histórica, sino que ofrecen un profundo contenido teológico. Por ejemplo, el árbol de la vida se interpreta como un símbolo de la relación cercana y continua de los seres humanos con Dios. En cambio, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la libertad y la responsabilidad que vienen con el libre albedrío humano, la capacidad de hacer elecciones y enfrentar sus consecuencias. El Edén, asimismo, se presenta como el escenario donde se desarrolla la primera interacción entre Dios y la humanidad. Según el Génesis, Dios paseaba por el jardín y hablaba con Adán y Eva, mostrando una conexión directa e inmediata entre lo divino y lo humano. Esta visión subraya la cercanía del Creador con sus criaturas, un vínculo íntimo y personal que se quebró tras el acto de desobediencia al comer del fruto prohibido. Este acto de comer el fruto prohibido no solo trajo conocimiento sobre el bien y el mal, sino que también significó la pérdida de la inocencia y la expulsión del paraíso, marcando el inicio de la historia de la humanidad fuera del Edén. Esta narrativa está cargada de significados sobre la naturaleza del pecado, la responsabilidad humana y el anhelo de retornar a un estado de gracia y comunión con Dios. En resumen, el Jardín del Edén no es solo un lugar físico,
sino un símbolo profundo de paz, perfección y relación divina. Su descripción en el Génesis ofrece tanto una visión del ideal divino para el hombre, como una enseñanza sobre las consecuencias del uso del libre albedrío y la búsqueda de conocimiento. Ahora bien, además de su profundo simbolismo espiritual, la búsqueda del Jardín del Edén también ha fascinado a estudiosos, arqueólogos y creyentes durante siglos. Las teorías sobre su ubicación geográfica son numerosas y diversas, con enfoques que van desde una base histórica y bíblica hasta la evidencia arqueológica y geográfica. Exploramos algunas de las principales teorías y los argumentos que respaldan cada una de ellas. Una de las teorías más populares ubica el Jardín del Edén en Mesopotamia, una región histórica que se extendía entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, y partes de Siria y Turquía. Este enfoque se basa en varios detalles bíblicos que describen el jardín rodeado por 4 ríos, 2 de los cuales se identifican directamente como el Tigris y el Éufrates. La referencia a estos ríos ha llevado a muchos a relacionar el Edén con Mesopotamia, área que se considera cuna de la civilización humana y de los primeros grandes asentamientos. Desde una perspectiva histórica, Mesopotamia es conocida por ser el hogar de antiguas civilizaciones como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. La prominencia de esta región en la historia temprana de la humanidad le da un fuerte peso a esta teoría. Además, la conexión geográfica con los 2 ríos mencionados en la Biblia añade un respaldo adicional. En el relato bíblico, los otros 2 ríos, Gihón y Pisón, son más difíciles de identificar, pero esto no resta significancia a la teoría de Mesopotamia, ya que los otros ríos podrían haber cambiado sus cursos o desaparecido a lo largo de los milenios. Otra teoría intrigante postula que el Jardín del Edén se encontraba en la región de Turquía, específicamente en las montañas al este del país. Esta teoría se apoya en estudios geográficos y arqueológicos que han identificado esta área como un lugar de origen probable para la agricultura y la domesticación de animales. El monte Ararat, también en Turquía, es famoso en la tradición bíblica como el lugar donde el arca de Noé se detuvo después del diluvio, añadiendo otra capa de relevancia bíblica a esta región. Investigaciones arqueológicas en Turquía han descubierto restos de antiguas civilizaciones y estructuras monumentales, sugiriendo que esta área pudo ser una región de alta importancia histórica y cultural. La presencia de antiguas ciudades y centros de culto en esta área fortalece la teoría de que la región podría coincidir con la descripción del Edén. Además de Mesopotamia y Turquía, existen otras ubicaciones propuestas para el Jardín del Edén que merecen consideración. Por ejemplo, algunos estudiosos han sugerido áreas en Irán, basándose en localizaciones históricas y descripciones bíblicas que podrían coincidir con las características del Edén. África también ha sido mencionada en algunas teorías, especialmente en el contexto de la evolución humana y las primeras migraciones. Cada teoría tiene su propio conjunto de evidencias y argumentos que la respaldan. Mesopotamia destaca por su relevancia histórica y los ríos bíblicos. Turquía se presenta como un posible origen de la civilización agrícola y tiene importantes significados bíblicos. Otras locaciones como Irán y ciertas regiones africanas aportan sus propias perspectivas y evidencias. Comparar estas teorías requiere una evaluación cuidadosa de la evidencia arqueológica, histórica y geográfica. En resumen, la ubicación del Jardín del Edén sigue siendo un misterio envuelto en teorías fascinantes y diversas. Aunque ninguna teoría puede ser confirmada categóricamente, cada una añade un capítulo interesante a nuestra comprensión de este enigmático lugar bíblico. Siguiendo nuestra exploración de las posibles ubicaciones del Jardín del Edén, es vital examinar las evidencias arqueológicas y geológicas que pueden aportar claridad a este enigma milenario. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosos proyectos arqueológicos, cuyo objetivo ha sido desentrañar los misterios que envuelven a este legendario paraíso. Uno de los proyectos más significativos fue desarrollado en la región de Mesopotamia,
donde se cree que pudo haber estado ubicado el jardín. Excavaciones en sitios clave como Ur y Eridú han revelado ruinas sumamente antiguas, junto con documentos sumerios que describen jardines y paraísos similares al jardín del Edén bíblico. Estas investigaciones no solo incluyen artefactos y estructuras, sino también testimonios de expertos arqueólogos que analizan su relevancia y simbología. La arqueología no es la única ciencia relevante en nuestra búsqueda. La geología también juega un papel crucial. Los estudios geológicos se han enfocado en los ríos Tigris y Éufrates, mencionados en la Biblia como fronteras del jardín del Edén. Investigaciones han identificado patrones fluviales y posibles cambios en el curso de estos ríos a lo largo de los milenios. Además, se han analizado fósiles y estratos de tierra en regiones de Turquía y otras áreas cercanas para buscar indicadores de un hábitat exuberante que correspondiera con las descripciones bíblicas. Un caso notable es el análisis del terreno en la cuenca del Mar Negro, donde científicos han encontrado evidencia de grandes inundaciones que podrían haberse producido en tiempos antiguos, resonando con la historia del diluvio en la Biblia. Estos eventos geológicos ofrecen una alternativa intrigante sobre posibles catástrofes que pudieran haber transformado para siempre el paisaje del Edén. Para evaluar estas evidencias, es esencial comparar los hallazgos arqueológicos de diferentes regiones significativas. En Mesopotamia, los descubrimientos de tablillas cuneiformes y sistemas de irrigación antiguos se comparan con hallazgos en Turquía, incluyendo suelos fértiles y restos de asentamientos prehistóricos. Estas comparaciones son fundamentales para definir la credibilidad de las teorías sobre la ubicación del jardín. Los especialistas en arqueología y geología continúan evaluando la aceptación de estos descubrimientos dentro de la comunidad científica. Aunque no hay consenso absoluto, muchos estudios respaldan la teoría de que el área que abarca partes de Irak, Irán y Turquía tiene la mayor cantidad de similitudes con las descripciones bíblicas del Edén. Cada hallazgo arqueológico, desde estatuillas hasta estructuras templarias, aporta una pieza vital al rompecabezas. No obstante, la interpretación de estas evidencias varía, y la comunidad científica sigue debatiendo sobre su exactitud. La credibilidad de cada descubrimiento depende de múltiples factores, incluyendo el contexto en el que se encuentra y las metodologías usadas en su análisis. Al final, aunque muchas preguntas permanecen sin respuesta concreta, las excavaciones y estudios continúan arrojando luz sobre los posibles lugares que podrían haber inspirado al relato del Jardín del Edén. A través de una rigurosa investigación arqueológica y geológica, poco a poco nos acercamos a una comprensión más detallada y fundamentada de este misterioso paisaje que tanto ha influido en la religión y la cultura a lo largo de la historia. En la perspectiva religiosa, el Jardín del Edén ocupa un lugar central en las tres principales religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Para los cristianos, el Edén representa el inicio de la humanidad bajo la creación divina y el lugar donde Adán y Eva vivieron en armonía antes de la caída. Este relato, presente en el libro del Génesis, subraya la idea del pecado original y la pérdida de la inocencia. En el judaísmo, el Jardín del Edén también es una parte fundamental de la historia de la creación, destacándose no solo por ser el hogar de los primeros humanos, sino por su simbolismo de pureza y la intención de Dios para la humanidad. La Torá, al igual que el Antiguo Testamento cristiano, narra esta historia con detalles que han sido objeto de estudio y reflexión por siglos. El Islam ofrece su propia interpretación del Edén, conocido como Jannah o paraíso, donde Adán y Hawa, Eva, vivieron antes de ser expulsados debido a su desobediencia. En el Corán, el Edén no solo es un lugar físico, sino también espiritual, simbolizando la obediencia a Dios y las consecuencias de apartarse de su camino. Aunque estas religiones comparten la referencia al Jardín del Edén, sus interpretaciones teológicas contienen tanto similitudes como diferencias. Las narrativas coinciden en el concepto de un paraíso inicial y una provocación a la caída,
pero varían en los detalles y las lecciones morales derivadas de ellas. Por ejemplo, mientras que el cristianismo enfatiza el concepto del pecado original transmitido a toda la humanidad, el Islam se centra más en la idea del arrepentimiento y la misericordia divina. El impacto cultural del mito del Jardín del Edén ha sido considerablemente extenso a lo largo de la historia. Este relato ha dejado una huella profunda en la literatura, el arte y la cultura popular. Desde los frescos del Renacimiento hasta las novelas contemporáneas, las imágenes y simbología del Edén aparecen repetidamente, evocando ideales de pureza y pérdida. Obras como El paraíso perdido de John Milton ilustran la influencia literaria de este mito, mientras que en el arte, innumerables cuadros y esculturas han tratado de capturar la belleza y la complejidad del Edén. Además, la idea del Edén trasciende la cultura occidental. En distintas épocas y culturas, el Edén ha sido reinterpretado y adaptado para reflejar creencias y aspiraciones locales. En algunas tradiciones indígenas y mitologías, existen paralelos a este paraíso primordial, lo que sugiere un anhelo universal por un estado de plenitud y armonía con el entorno natural. La conexión entre el Jardín del Edén y los conceptos de paraíso terrenal y utopía sigue vigente en el pensamiento contemporáneo. La idea de un mundo perfecto y sin sufrimiento ha inspirado no solo filosofías y corrientes espirituales, sino también movimientos sociales y proyectos políticos que buscan recrear ese ideal en la realidad. Esta búsqueda continua refleja la profunda influencia del relato del Edén en nuestra forma de entender el mundo y nuestro lugar en él. Queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. Su interés y atención son lo que hace posible este tipo de exploración y discusión. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué teoría les parece más convincente? Dejen su comentario abajo y alimentemos juntos esta apasionante conversación. Finalmente, les invitamos a suscribirse a nuestro canal Palabra de Vida. No olviden darle like, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. ¡Hasta la próxima!